gozaré en Jehová. Gózate, pues me ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues me ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Y así como David danzaba, y así como David cantaba, y así como David fluía en su presencia, y así como David danzaba, y así como David cantaba, y así como David fluía en su presencia, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Y gózate, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Y gózate, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Aleluya, Él nos ha hecho libre por la sangre de Jesucristo. Esa sangre que derramó hace 2000 años. Esa sangre nos ha libertado, nos ha redimido, nos ha restaurado. Y hoy venimos a alabarlo. Y hoy venimos a exaltar su nombre, que es un nombre por todo nombre. Él es el que reina. Él es el que reina, hermanos. Y hay que darle la alabanza, porque un día vamos a estar ahí postrados ante Él. Un día vamos a tener que estar ahí en los cielos y le vamos a alabar por toda una eternidad. Hay que alabarlo. En este día le pedimos que derrame su lluvia, que derrame esa presencia. Y al llover sobre este lugar, sediento soy de ti. Y ven y sacia hoy la sed que hay en mí, y lléname de ti.
de Reyes, el que nos rescató, el que nos dio libertad, el que ya nos dio una vida eterna por medio de la sangre de Cristo. A ese Dios alabamos, a ese Dios grande exaltamos, porque nosotros sin Él no somos nada. Tú eres grande y poderoso, eres luz y no oscuridad, y a ese Dios grande alabamos. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, y venció
porque solo tú eres digno. Gloria al Señor. Grande y poderoso eres tú. Tú eres Dios. Dios eterno. Dios de los cielos. Este pueblo te adora. Este pueblo te exalta. Gracias, Padre eterno. Padre de los cielos. Eres mi Dios. Eres mi Dios aquí en la tierra. Y aquí en los cielos. Te exaltamos. Tomas alabanza como perfume a tus pies. Tomas alabanza que vienes a tu trono. Cuando dicen todos, dicen niños, dicen jóvenes, ancianos, dicen todos. Es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Su presencia está aquí. Siente la caricia. Siente la presencia de Dios. No se vaya sin sentir la presencia. Como entramos, no queremos salir así, sino queremos ser llenos de esa presencia. Vamos a decir una vez más. Corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Hasta el último día de nuestra vida. Cuán grande es Él. Nunca volvamos atrás, Señor. Aleluya. Que podamos estar firmes. Cristo viene pronto y esta iglesia la espera. Gloria a Dios sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Hermoso, Señor. Aleluya.
con su corazón, con esa recompensa, y hay que seguir adelante, no importando lo que este mundo traiga. Todo nuestra vida, por fuerza, Señor. Abierta nuestros corazones. Y le espera. Abierta nuestra vida, Señor. Queremos seguir perseverando. Queremos seguir esperando. Queremos seguir, Señor, haciendo tu obra. Aleluya. Voluntad. Adoramos a un Dios grande y poderoso. Él es Y el Él es digno de Señor. alabanza y de adoración. Él es el Señor. Y es que Él ya viene pronto, iglesia. Él es el Señor. Y viene por su pueblo. Y Bendito algún sea día Dios. vendrá Alabado y recogerá sea su Dios. iglesia. Y estaremos allá todos juntos celebrando. Alabado sea. Ahí vamos a Aleluya. estar, Señor. Le adoramos y le Como una sola exaltamos. iglesia, como un solo cuerpo. ¿Quién Gloria le a puede Dios. dar un fuerte aplauso? Aleluya. Aleluya. Cristo ya viene pronto y hay que exaltarlo y hay que adorarlo. Así que vamos a darle la alabanza y la adoración, y así mismo, con ese mismo espíritu, yo voy a entregar el lugar. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. Aleluya. Amén. Amén. Qué bueno es el Señor. Sí, amén. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Jesucristo es verdadero. Ah, sí, gloria a Dios. Él es real. Él es nuestro Padre. Él nos salvó a nosotros. Cuando nosotros nacimos, ninguno de nosotros nos conocíamos. Y mire dónde estamos ahora. Por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que le conocimos. Ahora estamos aquí juntos, con una misma mente, con un mismo corazón, alabando al Dios del cielo. Amén. Esa es la iglesia del Señor. Sí. Hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Hemos sido justificados mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. Vale la pena alabar a Dios. Sí. Vale la pena exaltar a Dios. Yo quisiera que le demos una ofrenda de palmas al Señor Jesús. Aleluya. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ah, es un gozo tan grande, hermanos, poder estar en este lugar. Hermano Jimmy. Ay, cierto, ya no hacía falta. Señor, fortalezca ese cuerpecito día a día, más y más. Amén, gloria a Dios. Sí. Debemos amarnos en el Señor. El Señor es fiel. Él viene por sus iglesias. Él viene por sus cuerpos. ¿Es así la doctrina? Él viene por una iglesia, Sí. su iglesia, y viene a buscar su cuerpo, porque Él es la cabeza de todo, y Él es el Señor de todos. Y por eso es que por el mismo Espíritu nosotros hemos comprendido que vamos para el cielo. Y los tiempos son malos. Pero aunque afuera haya sequía, el Señor provee para sus hijos. Sí. Porque Él prometió estar con nosotros y suplir todas las cosas. Así que la gloria y la honra es para Él. Y para no tenerlos más tiempo parados, vamos a entrar a la palabra. Y voy a pedirles que vayan y busquen su Biblia
Primera de Corintios, capítulo 11, versos 17 al 19. Gracias, hermana María. Gloria a Dios. Primera Corintios, capítulo 11, verso 17 al 19. Amén. ¿Me dice amén cuando lo tenga? Amén. Y leemos la palabra de Dios tal como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Oramos. Padre, gracias por este tiempo tan lindo, tan precioso que nos ha permitido, Señor. Lo hemos adorado y lo hemos exaltado. Ahora, Señor, nos disponemos para poder oír su palabra. Señor, nos sujetamos a usted para que sea usted hablando a nuestro espíritu, hablando a nuestros corazones, y de esa manera podamos comprender y entender que día a día, Señor, el objetivo de nosotros es cuidarnos para que podamos estar con usted. Cada día, Señor, nos hemos de limpiar en su sangre para que podamos desechar todo lo que nos puede causar estorbo para poder volar con usted cuando suene esa trompeta. Así, Señor, sea usted bendiciendo la iglesia, bendiciendo a todo aquel que va a escuchar esta palabra, para que, Señor, podamos volver nuevamente al camino y estar firmes como buenos soldados, esperando, Señor, como usted lo dijo, velando y orando para que no entremos en tentación. Padre, este tiempo es suyo. Úseme como usted guste, como un instrumento para su gloria. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios porque Él nos permite estar aquí. Ha sido un tiempo de mucha lluvia. Ha sido un día bien lluvioso, pero nosotros estamos aquí alabando y bendiciendo al Señor. Y eso es un privilegio, hermano. Poder estar reunidos aquí alabando a Dios es un privilegio. Y es de aprovechar el tiempo. El tiempo en que nosotros nos reunamos para alabar a Dios tiene que ser un tiempo donde tenemos que usar de todo lo que hay en nosotros para darnos cuenta que la adoración que le estamos dando a Dios es genuina, es verdadera, que el tiempo que nosotros estamos aquí realmente lo hemos aprovechado y salgamos de este lugar llenos de su gracia, llenos de su espíritu, llenos del Señor, porque a eso venimos, a alabar a Dios. Y podemos ver en la parte que acabamos de leer, Pablo está hablando a los corintios, y la manera que llevó a Pablo a hablar de eso con ellos es porque unos versos antes estaba hablándoles sobre la cena del Señor, de la manera en que algunos lo habían hecho o lo estaban haciendo incorrectamente. Entonces, en lo que nosotros leímos, les está diciendo que pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor. Eso quiere decir que si nosotros nos vamos a congregar y el propósito de nosotros no es venir a adorar a Dios, no es venir a exaltar a Dios, entonces es como si perdiéramos el tiempo.
Porque el tiempo que nosotros dedicamos aquí debe de ser para que, unidos, lavados por la misma sangre, llenos por el mismo espíritu, podamos estar alabando a una sola voz. Es decir, bendiciendo al Señor con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Es aprovechar bien el tiempo. Y Pablo le dice, por esto yo no os alabo, porque ustedes no se reúnen para algo bueno. Porque entre ellos habían, dice, divisiones, disensiones, habían pleitos. Cada uno se sentía más grande que el otro. Pero en la iglesia del Señor, nosotros sabemos, por nuestro Señor Jesucristo, que el que quiera ser grande, tiene que ser el servidor de sus hermanos. Esa es la manera de ser grande delante de Dios. Delante de las personas afuera en el mundo, eso, el nivel se mide de acuerdo al estudio, de acuerdo a lo que es la persona. Y así es el grado de respeto que se le da. Pero dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia del Señor, no es así. Todos somos siervos de un mismo Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La manera de congregarnos nosotros debe de ser con un espíritu manso, con un espíritu apacible, con un espíritu dispuesto para poder ayudarnos entre nosotros, para poder estar firmes entre nosotros, fortaleciéndonos entre nosotros. ¿Por qué? Porque allá afuera las personas hablan del amor y las personas hablan de cosas que mientras que usted le vaya bien, mientras que usted esté bien con ellas, entonces lo quieren. Pero nosotros sabemos que el Señor nos ha recomendado y nos ha dicho que debemos estar unidos, debemos estar firmes. Somos su cuerpo, somos su iglesia, pero más que eso, dice, aprendan a soportarse unos con los otros. ¿Por qué? Porque el amor que nosotros tenemos no es un amor fingido. El amor que la iglesia del Señor tiene es el amor que ha aprendido del Padre y que nos la dio a conocer nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Por eso es aprovechando el tiempo. Y una de las cosas muy importantes que nosotros debemos de saber es que aunque hayan diferentes dones, aunque hayan diferentes habilidades, todos trabajamos para un mismo Señor. No es para hacer competencia entre nosotros como iglesia. No es para eso. Es para poder honrar a ese Dios tan lindo que nos ha dado la vida, que nos ha dado salvación. Es decir, si nosotros conocemos la doctrina, si nosotros conocemos la palabra de Dios, entonces tendremos entendimiento para caminar en esta tierra conforme a lo que la Biblia nos enseña y conforme a lo que la Biblia nos manda. No nos podemos salir de ahí. Ahora bien, la importancia de que la iglesia esté junta y en armonía. Esa es la iglesia del Señor. Juntos y en armonía. Es decir, desde el momento que nosotros disponemos nuestro corazón para venir a la casa de Dios, sea poder estar juntos y en armonía como la iglesia del Señor que somos. Y eso va a hacer que cuando usted adore ahí y cuando la hermana que está dirigiendo aquí adore, se va a sentir el Espíritu Santo. Porque no van a haber pensamientos distintos. Va a ser el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios ministrando nuestros corazones. Y ahí es cuando comienza la iglesia a entrar en un tiempo de exaltación y de adoración a Dios. Porque están unidos entre sí, como el cuerpo de Dios que somos, hermano. No podemos salirnos nosotros de las palabras del Señor. No podemos nosotros hacer las cosas a nuestra manera. Ahora nosotros tenemos un manual. Se llama Biblia. Aquí están las palabras de Dios. Ella nos enseña a nosotros cómo caminar, cómo hacer las cosas, cómo oír, cómo hablar. Ella es la que nos enseña realmente
cómo debemos nosotros comportarnos. Es decir, las Escrituras nos enseñan para que vivamos honrando a Dios. Y aunque hayan cosas en nuestras vidas que quieran estar viniendo para atacarnos de la vida pasada que tuvimos antes de que conociéramos la verdad, antes de que conociéramos a Cristo, nosotros le ponemos un alto y le decimos: yo ya no voy en esa dirección, yo ya no vivo en esa vida, ahora yo vivo en una vida nueva, en la vida que Cristo me dio a mí. Por eso es la importancia de que la iglesia esté junta y en armonía, amándonos, hermano. Que el amor de Dios no salga de aquí, de los labios, sino de aquí, del corazón. Que nos amemos de verdad. Porque si en el cielo nosotros vamos a estar juntos alabando a Dios, Dios quiere que desde aquí empecemos. Que empecemos realmente a caminar en esa honestidad y en esa sinceridad, alabando a Dios. Que no haya otro pensamiento en nosotros, más que el amarnos, cuidarnos y adorar a Dios. Y así caminar y así perseverar, no dejando que nada se interponga entre nosotros y el Señor. La iglesia de Corinto estaban haciendo ciertos problemas que llevaron al apóstol Pablo a escribirles el mal comportamiento que estaban teniendo. Y es que aunque habían dones en ellos, no estaban teniendo realmente la unidad que se requiere como cuerpo de Cristo, sino habían muchas competencias entre ellos, como si no estuviesen trabajando para el mismo Dios. En la iglesia no hay competencia. En la iglesia hay esfuerzo y trabajo. Y todo lo que usted haga para el Señor, un día usted tendrá su recompensa. Y todo lo que usted haga va a un mismo granero, a un mismo lugar. El trigo va hacia un solo lugar. Y usted será recompensado lo que usted haga para Dios. Por eso es, partiendo de ahí, debemos cuidar nuestra vida. ¿Cómo estoy honrando a Dios? ¿De qué manera estoy trabajando para Él? Con lo que hago, ¿busco honrarlo a Él o busco que me miren a mí? Juan el Bautista, me encanta tanto lo que él dijo. Porque Jesús dio testimonio de él y dijo que de nacido de mujer no había nacido ninguno como Juan el Bautista. Pero Juan dice esto: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Es decir, nosotros no somos los protagonistas. Nosotros no somos los importantes. Aquí el importante se llama Jesús, amén, nuestro Señor. Sí. Y de ahí todo lo que nosotros hagamos, debemos hacerlo con amor y con sinceridad, con gratitud delante de Dios. Y cuando comenzamos a trabajar de esa manera, comenzamos a ser felices y a vivir felices la vida cristiana. Porque anhelamos estar unidos entre nosotros. Anhelamos el día que nos vamos a reunir como iglesia porque nos amamos de verdad. Porque el amor del Señor ha llegado a nuestros corazones. Así que la importancia de que la iglesia viva en armonía, viva en amor, viva amándose. En la iglesia del Señor debemos estar 100% seguros. ¿Quién nos rescató? ¿Quién nos libertó? ¿Quién nos purificó? ¿Y quién nos puso a servir? Para que de esa manera no busquemos hacer las cosas como para ser vistos por los hombres, sino para ser siervos y siervas aprobadas por Dios. Y lo que nosotros hacemos honra a Dios. Y se siente tan bien. Mire, una de las maneras que nosotros vamos comprobando que vamos creciendo y madurando espiritualmente es cuando hacemos algo para Dios
y quizás nadie lo va a mirar. Pero Dios sí lo mira. A Él no se le escapa nada. Y de Él tenemos recompensa nosotros. Así que, conociendo nosotros la palabra de Dios, sabemos que nos dice que sirvamos a Dios no como sirviendo al ojo. Que si me miran lo hago y si no me miran no lo hago. No, cuando sabemos y entendemos quién es nuestro Dios, nos da gusto cuando hacemos algo y si no nos miran, gloria a Dios. Y si nos miran, gloria a Dios. Es decir, en todo estamos nosotros maduros sabiendo que nosotros no nos llevamos gloria. La gloria es para el Señor, es para Él. Y cuando quiere entrar algo en nuestro corazón, que nos quiere incitar como para sentirnos grandes, vámonos a la presencia de Dios. Despojémonos de eso y démosle la alabanza y la adoración, porque es solamente para Él. Y comenzamos a caminar juntos. El hermano por allá, el otro por aquí, pero juntos, trabajando para el mismo Señor, trabajando para el mismo Dios. Y un día tendremos recompensa, hermano. Sí. Desde capítulos anteriores, este problema se venía tratando. Algunos decían que eran de uno y el otro del otro. Y Pablo les deja muy claro que todos somos colaboradores del Señor. Es que Corintio estaba bastante problemado. Fíjese que la iglesia de Corinto es una de las que tenían muchos dones, si no es todos los dones. Pero había entre ellos disensiones, pleitos, divisiones. Y es que algunos se podían ver sentidos más grandes que el otro. Y eso puede llegar a ser un problema en la iglesia del Señor. Porque en la iglesia del Señor, lo dije, todos somos siervos de un solo Señor, el Señor Jesucristo. Y cuando aprendemos nosotros a tener nuestro lugar, mirando a los demás como superiores a nosotros mismos, no tenemos problema de inferioridad. Porque ese es el problema que hay en muchos corazones, sentirse inferiores que otros. Y eso comienza a ser una competencia en querer ser mejores. Pero si el hecho de que nosotros podamos predicar el Evangelio, el hecho de que el Señor Jesucristo nos haya a nosotros rescatado y que nosotros ahora tengamos una vida nueva en el Señor, hermano, ya con eso usted es grande. Porque anunciar el Evangelio de Jesús no es para cualquiera, es para los que Él ha llamado, es para los que Él ha limpiado y usted está dentro de ese equipo del Señor. Somos colaboradores del Señor. Mire lo que dice 1 Corintios 3, 1 al 2. Pablo dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Es decir, Pablo ha enseñado a la iglesia de Corinto, le ha enseñado la doctrina, los fundamentos para que un creyente viva fiel, para que un creyente viva firme. Y eso parece que ellos lo habían olvidado. Y eso es un problema. Olvidar el origen, olvidar el fundamento, olvidar la palabra. Porque cuando olvidamos la palabra, entonces podemos entrar en un error y comenzar nosotros a pensar que ahora podemos hacer las cosas diferentes. No, en el Señor hay un solo fundamento, hay una sola doctrina, hay una sola manera de hacerlo. Él nos enseña cómo hacerlo. Y después que nosotros hemos conocido la palabra de Dios, no podemos venir y querer torcerla, porque la palabra sigue siendo la misma, teniendo el mismo orden.
teniendo el mismo sentido que está desde el principio. No la podemos cambiar. Y Pablo dice, yo les enseñé a ustedes, les prediqué a Cristo, no lo conocían, les enseñé todo para que pudieran obtener salvación. Pero veo que por lo que está pasando, como que no han aprendido. Tengo que volver a enseñarles. Tengo que trataros como a niños espirituales. Tengo que volver a decirles realmente cómo es que deben venir a Cristo. Porque nosotros ya conocemos. ¿Cuántos conocen aquí la doctrina del Señor? Que Él vino a morir en una cruz, a limpiarnos, a rescatarnos del pecado, que fue a la cruz del Calvario, fue muerto, fue sepultado, al tercer día resucitó. La muerte no lo pudo detener porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes. Él vive para siempre. Y que mediante Jesucristo es la única manera que el hombre puede tener salvación. Esa es la doctrina. Y de ahí establecemos nosotros los pilares firmes que nos mantienen viviendo y caminando conforme a las Escrituras. No podemos olvidar lo que es correcto. Es como que usted llegara hoy y comience a querer buscar una puerta diferente para entrar a su casa, si ya hay una puerta. Así es el Evangelio del Señor. Entramos por la puerta que es Cristo y de ahí comenzamos a aprender lo que Él quiere que nosotros hagamos para seguir caminando en lo correcto. Porque Él es la piedra angular. Él es la piedra del cimiento. Y de ahí las doctrinas que nosotros seguimos son las mismas palabras que Él nos vino a enseñar a nosotros para tener vida eterna. No seguimos otro evangelio. No seguimos otro camino. El único evangelio que conocemos es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El único camino que conocemos es el Señor Jesucristo. No hay otro camino. No hay a quien más seguir más que los pasos del Señor para poder llegar un día a estar con Él. No nos podemos desviar de eso. Cuando se sabe hacer algo, pero resalta la inmadurez, eso nos lleva a pensar que esa persona puede saber mucho, pero no es capaz de soportar las cosas. La inmadurez en alguien lo puede llevar a hablar cualquier tontería y hacer que la estima que haya ganado entre la congregación la pierda por no saber mantener firme en lo que ha aprendido. El siervo de Dios conoce las Escrituras, vive por las Escrituras, haciendo lo que la Escritura le manda hacer. No nos vamos a levantar hoy haciendo una cosa y mañana queriendo hacer otra. ¿Qué dice la Biblia? Y eso nos lleva a mantenernos juntos y en armonía, sabiendo que nuestra lucha no es con el hermano que está aquí, no es con el hermano que está sentado a nuestro lado. Nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual contra todas las potestades, contra todas las huestes de maldad en las regiones celestes, contra las huestes espirituales de maldad, contra Satanás mismo, que el Señor lo reprenda. La iglesia ha sido llamada para vivir unida, junta, contrarrestando las tinieblas con el poder del Señor. Esa es la iglesia del Señor. Una iglesia que sabe dónde está su lugar. Una iglesia que sabe lo que está haciendo. Una iglesia que sabe hacia dónde va. No está como el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel salió contento de Egipto, pero en el camino comenzaron a renegar y comenzaron a decir, mejor volviéramos otra vez a Egipto, mejor volviéramos a comer cebolla, mejor volviéramos a comer ajo, y eso
de renegar y no mantenerse unidos a un solo Dios, los hizo caminar por 40 años en círculos, hermano. Pero la iglesia del Señor Jesucristo va siguiendo a Cristo, al buen pastor, y Él nos lleva en línea recta hasta el cielo, y no vamos a parar hasta estar con Él. Amén. Gloria a Dios, sí. Hasta estar con Cristo. Y entonces vamos a darnos cuenta que valió la pena. Es que el día que estemos con el Señor, hermano, el día que estemos con Él, entonces vamos a saltar como corderos de la manada. Realmente ese día, yo digo que no vamos a caber de felicidad. Mire, si cuando a las personas les llega la residencia o la ciudadanía de este país, olvídese, queda en shock por algo terrenal. Imagínese que al abrir nuestros ojos, porque la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, que muchos no quieren creer en esto, va a ser en un abrir y cerrar de ojos así, rápido. Y cuando vengamos a sentir, estamos delante del Señor. Y cuando nosotros nos veamos delante del Señor, no vamos a caber de felicidad, porque hemos terminado la carrera, porque hemos llegado a lo que por ahora, aunque sea llorando, aunque sea con dificultades, pero no volvemos para atrás. No negamos a Cristo. Faltan muchas cosas más peores que mirar antes que la iglesia sea arrebatada. Pero nosotros no retrocedamos, hermano. Sigamos adelante, perseverando, honrando a Dios. Él nos espera en gloria. Él está allá. Él venció por nosotros. Y como Él venció por nosotros, nosotros somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, sí. 1 Corintios 3 al 4. Gloria al Señor. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Quiere decir que el fundamento que tiene la iglesia es vivir unida, es vivir en un mismo espíritu, con un mismo corazón, sirviendo al Señor, manteniéndose firme en el Señor. Y Pablo está hablando a los corintios y le está diciendo, mira, ustedes ya conocen que los celos, las disensiones, los pleitos, todas esas cosas eran los vicios que tenías en la vida pasada. Pero ahora ya no tiene que ser así, porque ahora usted está viviendo en una vida nueva. Cristo lo hizo nacer a usted, no de carne, ni de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Entonces, cuando yo veo que en ustedes hay todas esas cosas, ¿no son ustedes carnales? Es porque no han comprendido que cuando estamos juntos debemos estar en armonía. Porque el Salmo 34 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Es decir, en una misma mente, en un mismo corazón, en un mismo espíritu, alabándolo y exaltándolo porque es nuestro Salvador. No hay más señores, hay un solo Señor, hay un solo Dios que nos vino a rescatar a nosotros. Mira lo que dice el verso
5. Ahí siempre en 1 Corintios 3:5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo. Fíjense lo que Pablo está hablando, tan importante para que caminemos unidos como la iglesia del Señor. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Las palabras del Señor son las palabras que nos alientan a nosotros para mantenernos firmes y para continuar haciendo las cosas correctas como Él nos manda a nosotros. Así es que entre nosotros como iglesia del Señor, como cuerpo de Cristo, no tiene que haber altivez de espíritu. Tenemos que ser humildes, amables. Tenemos que estar en el mismo espíritu. Es decir, puede ser que uno predique y evangelice, y el otro va y trae almas, el otro enseña, el otro hace. Puede haber muchas maneras en que usted trabaja en la casa del Señor, pero nada de lo que nosotros hacemos nos hace sentirnos grandes, porque grande es nuestro Señor, que nos ha permitido poder trabajar en su viña. Trabajar en la viña del Señor es un privilegio, hermano. Estar parado yo ahora aquí, hablando del Evangelio de Jesucristo, es un privilegio. Realmente es un honor para mí hablar del Señor. Porque mire, ¿cómo no hablar de ese Dios tan puro y tan bueno que tenemos? Ese Dios tan verdadero. Vale la pena anunciar a Jesucristo. Vale la pena decirle a las personas que en Él hay salvación. Vale la pena hacer muchas cosas para Dios. Pero por mucho que hagamos, debemos mantener nuestro lugar humildes y sencillos delante de Dios. Porque eso estaba pasando en la iglesia también. Uno decía, yo soy de Cefas, unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolo. Tenían divisiones entre ellos y eso los había llevado a tener disensiones. No habían comprendido que era un solo Dios, que era un solo Salvador, Jesucristo de Nazaret. Por eso es la importancia de que la iglesia viva en armonía, esté en armonía. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hagamos lo vamos a hacer con un gusto y con un gozo, no esperando que nos aplaudan, no esperando que nos aprueben, no esperando que nos elogien. Usted hágalo y el Señor un día le va a recompensar su esfuerzo, hermano. Así sea poco, así sea mucho, que un día el Señor le diga, bien hecho, siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Porque no es la cantidad que hagamos, no es lo mucho que podamos hacer, es realmente con la sinceridad, con la verdad con que lo hacemos. Porque Él conoce nuestro corazón, conoce nuestra vida. En todo lo que hacemos, al Señor tenemos que agradar. Y nosotros vivir
unidos en un solo cuerpo, como un solo cuerpo, alabando al Señor. Que no haya pensamientos distintos, que no haya maneras distintas de nosotros hacer las cosas, que haya una sola manera, y es honrar a Dios con todo lo que nosotros hacemos. Sí, amén. Gloria a Dios. El conocimiento sin acción no nos va a dejar que miremos lo grande que es Dios en nuestras vidas. Quiero que vaya conmigo a Hebreos 5:12. Si nosotros conocemos ya la doctrina y si nosotros conocemos las Escrituras, ahora viene la parte más delicada: comenzar a vivirla, comenzar a hacer las cosas haciendo la voluntad de Dios, es decir, haciendo lo que a Dios le agrada. Hebreos 5:12 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Imagínense. ¿Cuántos niños espirituales hay aquí? Todos somos maduros en el Señor. Amén. Y cuando nosotros caminamos en esa madurez, comenzamos a caminar conforme a la palabra de Dios. Es decir, lo que yo le enseñe desde aquí, yo tengo que esforzarme para poder vivirlo. Porque si no, no va a servir de nada en mi vida. Aunque le va a servir a usted, a mí no me va a servir. ¿Por qué? Porque voy a caminar pensando que soy alguien, no siendo nada. Entonces, quiere decir que dentro de nosotros tiene que haber esa sencillez, tiene que haber esa humildad de hacer las palabras que Dios nos manda. No es que hacemos mucho, pero lo que hagamos, que de verdad honre a Dios, que de verdad exalte a Dios, que usted se sienta satisfecho, que lo que hizo, lo hizo por agradecimiento, lo hizo por gratitud, porque Dios lo salvó a usted, porque Dios me salvó a mí y me puso a servir cuando realmente yo no tenía nada bueno que dar. Mire, lo que Dios hace en la vida del hombre, lo que Dios hace en la vida de la mujer, realmente desde ahí partimos para ser agradecidos con Dios. Porque no teníamos nada bueno que ofrecerle a Dios. Pero Él cada día nos va limpiando, cada día nos va enseñando y cada día vamos aprendiendo cómo debemos de caminar. Así que Pablo dice, habiendo de ser ya maestros, aunque no se sabe si Pablo escribió esa carta o no, ya habiendo de ser maestros, muchos entre vosotros todavía tenéis necesidad de que se os dé leche y no vianda. ¿Por qué? Porque si conocemos la palabra de Dios, sabremos nosotros cómo nos vamos a comportar. O necesitamos que nos vuelvan a enseñar la doctrina de Cristo, ¿verdad que no? Ya la conocemos. Ya conocemos cómo debe de comportarse un cristiano. Está bien un creyente nuevo, alguien que acaba de aceptar a Cristo, que no conoce la doctrina, que no conoce la palabra, que apenas está entendiendo las Escrituras. Pero un creyente viejo, alguien que ya tiene bastante tiempo en el Evangelio, ya no puede ponerse y decir, enséñenme de nuevo la palabra de Dios. No se puede. Ya la conoce. Ya es responsable de cómo busca y cómo adora a Dios. Ya se le enseñó que van a haber pruebas y van a haber dificultades,
y que a esas pruebas hay que orar y buscar el rostro de Dios, que cada uno está librando una batalla, una guerra espiritual. Pero no podemos nosotros volver nuevamente atrás. Es decir, debemos ir firmes en lo que el Señor nos ha mostrado a nosotros. Conociendo el fundamento, conociendo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y teniendo esas bases sólidas en nuestras vidas, podremos llegar hasta el último día, esperando a nuestro Señor Jesucristo. Si nos desviamos de esos fundamentos, entonces en el camino encontraremos cosas que adoptaremos y más tarde nos ayudarán a separarnos de la verdad. Hay personas que han empezado en el camino correcto y poco a poco se han desviado de la verdad. Nosotros debemos mantenernos firmes, constantes, escudriñando la palabra y mirando lo que Dios quiere que nosotros hagamos hasta el último día de nuestra vida. Porque la iglesia ha sido llamada para vivir junta y en un mismo espíritu, en un mismo sentir, cuidándonos entre nosotros, ayudándonos entre nosotros, alabando a Dios con corazones sinceros, con corazones verdaderos. Porque, miren lo que dice 1 Corintios 12:13. Voy a leer 2 escrituras más después de esta y he terminado por hoy. 1 Corintios 12:13 dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Usted y yo fuimos rescatados por un mismo espíritu, fuimos lavados por un mismo espíritu. Así debemos caminar. Mire lo que dice Gálatas 3:27 al 29. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Es la unidad con la que tiene que caminar la iglesia del Señor. No hay otro espíritu, es un solo espíritu que nos ha libertado. Es un mismo espíritu que nos enseña cómo adorar y cómo exaltar a Dios. Termino con esta, 1 Corintios 12, 1 al 13. Gloria al Señor. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, sabiendo que cuando erais gentiles, es alguien que no conocía al Señor. No teníamos la doctrina de Cristo. Éramos gentiles. Ahora hemos nacido de nuevo. Cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro
palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otros, profecía. A otros, discernimiento de espíritu. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, y en un cuerpo, sea judío o griego, sea esclavo o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Así que la importancia de que la iglesia esté junta y en armonía, porque todo lo que hacemos, lo hacemos para el mismo Dios que nos rescató del infierno y de la muerte. Y aunque hayan diversidades de dones entre nosotros, debe de haber humildad, amor y sencillez de corazón, para que en todo lo que nosotros hagamos podamos ser felices haciéndolo para nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. El Señor nos ama, que nos ha dado a conocer su palabra, nos ha dado a conocer las Escrituras, para que cada día vayamos aprendiendo más, hermano. Y todavía nos falta que aprender más todavía. Pero en esa humildad debemos de mantenernos aprendiendo de Dios. Poco a poco vamos entrando en el río de Dios. Poco a poco vamos conociendo esos misterios de los que Él habló allá cuando dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero las vamos conociendo porque el Espíritu Santo nos las va revelando y nos las va dando a conocer, para que en todo lo que conozcamos de Dios estemos dispuestos para honrarlo mejor día a día, hermanos. Amén. Así que la iglesia ha sido llamada para estar junta. Amén. Y no solo aquí en esta tierra, sino por toda una eternidad. Amén. Qué bonito va a ser que estemos allá, hermanos, todos juntos, allá en aquel lugar, donde ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor, ya no va a haber tristeza. Eso va a ser precioso, porque quizás alguno de nosotros se ha sentido débil en algún momento. Ha sentido como que ya no quiere, como que ya no puede. Pero allí llega el Señor, su Señor que lo rescató a usted. El amor con que Dios lo ama a usted, con que me ama a mí, es tan grande que Él no nos va a soltar de su mano. Por eso es que seamos sencillos de corazón, humildes de corazón, para que el Señor esté con nosotros. Y aunque pareciera como que ya no podemos, Él siempre va a llegar para fortalecer nuestras vidas, para fortalecer nuestro espíritu. Así como aquellos dos que iban camino a Emaús, que traducido es fuente de aguas tibias. Muchos van caminando hacia aguas tibias, pero el Señor aparece en el camino y nos dice: yo soy Jesús, yo morí por ti y yo te voy a rescatar. Y Él hace que nuevamente, cuando ya no tenemos fuerzas, Él vuelve a renovar fuerzas. Y nos sentimos como muchachos de 7, 10 años, fortalecidos nuevamente en el Espíritu. Y así debemos caminar, fortaleciéndonos en el Señor. Nunca vayamos a volver atrás, hermanos. Nunca vayamos a dejar al Señor Jesucristo. Vale la pena servirlo. Vale la pena seguir. Vale la pena estar firme.
Amén. Que el Señor lo bendiga. Amén. Que le ofrende palmas al Señor Jesucristo. A Él sea la gloria.